Luz, este video es para la GTA número 6, 11º año, Liceo San Rafael, y el tema es ondas. En el documento primero explica la diferencia entre ondas mecánicas y electromagnéticas. En sí, la principal diferencia es que las mecánicas se propagan en un medio físico, mientras que las electromagnéticas pues pueden viajar en el vacío. Bien. En mecánicas, ejemplos son las ondas sonoras, vibración de cuerdas, ondas sísmicas. Las electromagnéticas se generan por la aceleración de electrones que provocan perturbaciones del campo eléctrico y magnético. Em, Ejemplo de ondas electromagnéticas está la radio, la televisión, los microondas, las señales de celulares, entre otros. Luego hay una diferencia entre ondas longitudinales y ondas transversales. Por ejemplo, vamos a ver por acá. em, por ejemplo, son ondas longitudinales y lo que hace la onda es viajar paralela al medio de propagación. Mientras que si la onda viaja transversal o perpendicular al medio de propagación se llama transversal. El sonido, por ejemplo, es una onda longitudinal. Son variaciones en la presión del aire las que viajan en la misma dirección que se expande el sonido. Entonces es una onda longitudinal. Las cuerdas podemos hacerlas como ondas transversales. Bien, este, mm, las partes de la onda, eh, por ejemplo, vamos a ver por acá. Por ejemplo, esto serían ondas mecánicas. Ok, ¿qué podemos medir en la onda mecánica? Podemos medir, por ejemplo, su longitud. La longitud podría ser de una cresta a otra cresta. En este caso son 1,2 centímetros la longitud de la onda. También podemos medir la amplitud. La amplitud es la altura de la onda. En este caso, pues puede medir 1,2 centímetros, más o menos la altura de esta onda. Bien. Si cambio la amplitud o la bajo o la subo, no se me cambia la longitud. Veamos por ahí. Aquí la amplitud es más pequeña. Ahora es más o menos unos 0,4. Bueno, aquí dice 0,38 centímetros. Esa es la amplitud, pero la longitud sigue siendo los 2,2 centímetros. Ahora, si cambiamos la frecuencia, ahí sí se cambia la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a cambiar la frecuencia. Ahí tal vez. Y ahora si medimos de cresta a cresta, ahora mediría unos 3,6 centímetros la longitud de onda. Entonces, un cambio en la frecuencia sí me provoca un cambio en la longitud de la onda, pero un cambio en la amplitud no me provoca un cambio en la longitud de onda. Bien, también tenemos el periodo es el tiempo de una onda y la frecuencia pues es el número de ondas por segundo y se mide en hertz. Regresando al documento, eh, pues aquí viene explicado qué es el periodo, sus unidades de medidas, la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud. Por último, viene un parrafito donde habla sobre la diferencia entre ondas longitudinales y transversales, las ondas sísmicas. Entonces, por ejemplo, dice, los terremotos generan eh, los dos tipos de ondas, primarias y secundarias. Ahora, las primarias son ondas longitudinales y las secundarias son ondas transversales que avanzan en distintas velocidades. Las primarias son más rápidas que las secundarias y en distintas trayectorias. Estas diferencias permiten determinar el epicentro de un sismo. Eso, por ejemplo, son ondas mecánicas. En el caso de ondas electromagnéticas, por ejemplo, las partículas atómicas y la luz pueden describirse mediante ondas de probabilidad que en ciertos aspectos se comportan como las ondas de un estanque o transversales.
Bien, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Eh, por ejemplo, si vemos, no hay una fórmula para longitud de onda. Entonces, yo podría despejar longitud de onda de esta fórmula de acá. Y entonces, pues, el longitud, que es el símbolo lambda, sería igual. Entonces sería velocidad entre frecuencia. Esta sería una fórmula de longitud de onda. Entonces por acá tenemos un ejercicio donde le dan la frecuencia 70 Hz y la velocidad 30 metros por segundo. Entonces la pregunta es el periodo y la longitud de onda. En este caso, longitud de onda sería eh, velocidad entre frecuencia, o sea, 30 entre 70, 0,43 metros. El periodo sería la inversa de la frecuencia, o sea, 1 sobre 70. Acá hay otro ejemplo. Y bueno, el documento termina con un cuestionario que se responde pues con el mismo documento, con el mismo resumen. Y entonces dice, menciona la diferencia entre ondas mecánicas y electromagnéticas. Una diferencia, hay muchas, pero una diferencia es que las mecánicas viajan en medios físicos o necesitan un medio de propagación y las electromagnéticas pueden viajar en el vacío. Las ondas, ejemplos de ondas electromagnéticas, este, y ejemplos de ondas mecánicas. Mm, la diferencia entre ondas transversales y longitudinales, la diferencia entre ondas primarias y secundarias, y luego se pregunta por las partes de la, las partes de la onda, longitud de onda, la distancia que hay de cresta a cresta, la amplitud es la altura de la onda, ambas se miden en metros, el periodo es el tiempo de una onda, se mide en segundos, y la frecuencia, que es el número de ondas por segundo, que se mide en hertz. Ahora, periodo y frecuencia son inversos. Entre menos dure en dar la vuelta es porque voy más rápido, o menos dure un ciclo es porque voy más rápido. Eso quiere decir que hay más frecuencia. Y entre más se dure una onda, menos ondas se dan por segundo. Entonces, a mayor periodo, menor frecuencia. Luego se hacen unas preguntas sobre las fórmulas de longitud y frecuencia. En este caso dan longitud de onda 0,7 y dan frecuencia de 20. Entonces, la fórmula de velocidad es longitud de onda por frecuencia. Y la fórmula de periodo es 1 dividido entre la frecuencia, pero la frecuencia ya la conozco. Acá tenemos la pregunta 11. Si se sacude una cuerda 3 veces cada segundo, esto en realidad es la frecuencia. 3 veces cada segundo son 3 Hz. Si la frecuencia es de 3 Hz, el periodo será de 1/3 de segundo. Por acá la pregunta 12, si se cuelga una cuerda a lo largo de un techo y se producen ondas desde el interior, desde el exterior, desde el extremo inferior, las ondas no suben con velocidad constante, ¿verdad? Esta simulación que vemos acá, la onda viaja a velocidad constante. Pero la pregunta es, si la cuerda se pega en el techo, resulta que no sube a velocidad constante. Y la pregunta es, ¿por qué razón cuando sube la onda no viaja a velocidad constante? Bueno, la razón es que eh, a la gravedad no le gusta que las cosas suban. Entonces, la gravedad desacelera las ondas. Bien, y para terminar, tenemos estos dos ejercicios. Y en los últimos dos ejercicios podemos ver la diferencia entre ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. El ejercicio 13 se refiere al sonido. El sonido es una onda mecánica. Su velocidad en el aire es de 344 metros por segundo. Bien, mientras que todas las ondas electromagnéticas, el ejercicio 14, se refiere a
la longitud de la onda de una radioemisora. En este caso es Radio Sinfónica. Y la longitud, la frecuencia de la emisora es 90.3 MHz. Acá tengo la frecuencia de una onda electromagnética. Mientras que en el ejercicio 13 tengo la frecuencia de una nota musical, 262 Hz. Entonces, en el ejercicio 13 tenemos una onda mecánica, el sonido, que tiene una velocidad de 344 metros por segundo y una nota musical con una frecuencia de 262 Hz. En el ejercicio 14 es lo mismo, solo que estamos usando una onda electromagnética y todas viajan a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, mientras que la frecuencia que utiliza esta emisora es 90.3 MHz. Recordar que mega son millones, entonces en realidad son 90.3 por 10 a la 6 Hz. En los dos ejercicios se pregunta la longitud de onda. La fórmula original es que velocidad es longitud por frecuencia, pero como tengo la velocidad y la frecuencia, la pregunta es la longitud, se divide velocidad entre frecuencia. En ambos ejercicios es lo mismo. Aunque en el último pues se pregunta la longitud de onda, perdón, el periodo de onda. El periodo es 1 sobre t, ¿verdad? Que es lo que vemos acá. En el caso de las ondas sonoras, cada frecuencia me determina un tono determinado. Entonces, por ejemplo, bueno, aunque en realidad lo que escuchamos son diferentes tonos con diferentes sonidos. Por ejemplo, acá uno puede mezclar diferentes frecuencias y generar diferentes sonidos, pero el tono depende de cada frecuencia, ¿verdad? Ahora, una combinación de diferentes tonos me genera unas ondas con una forma sinusoidal muy variada, la cual cambia dependiendo de la forma en que escuchemos los sonidos. Pero en sí, la frecuencia en los sonidos determina los tonos de los sonidos. Eh, por ejemplo, en el documento se habla de una nota do de 262 Hz. Su longitud de onda es de 1,31 metros. Esa la podemos ver por acá. Pondremos 262 Hz. Y este sería el tono que escucharíamos. En el caso de la luz, la frecuencia es la que determina los colores. Entonces, por ejemplo, em, la frecuencia del amarillo es una determinada y cada uno de los colores tiene una frecuencia específica, ¿verdad? Ahora, no todos los colores tienen una frecuencia específica. Puede ser que algunos colores sean la combinación de varias frecuencias. Entonces, si yo en recibos únicamente la longitud del color rojo, pues veo rojo. Pero si recibo la longitud del rojo y del verde, pues el tono cambia. Esto sería lo que veríamos. Y si le sumamos azul, pues también, ¿verdad? ¿Qué pasa si recibimos todas las longitudes a la vez? En ese caso sería este ejemplo. Eh, si recibimos todas las longitudes de todas las frecuencias de luz a la vez, lo que veríamos es el blanco. Y obviamente si no recibimos ninguna longitud de onda, pues lo que vemos es el negro. Pero en la luz, las frecuencias determinan el color que vemos, mientras que en el sonido, las frecuencias determinan el tono que escuchamos. Este es el espectro de ondas electromagnético para la luz visible, que va desde los 400 nanómetros en el color violeta, o más bien va desde los 700 nanómetros en el color rojo a los 400 nanómetros en el color violeta. En el caso de las ondas de radio, pues estas igual viajan a la velocidad de la luz, pero cada emisora tiene una frecuencia específica, con una longitud de onda específica. Y eso permite que escuchemos diferentes emisoras, eso permite que existan
por ejemplo, los teléfonos celulares, y cada celular tiene una frecuencia específica.